Dios les bendiga. Una vez más, damos gracias a Dios porque estamos reunidos para nuevamente comenzar un maravilloso capítulo del libro de los Romanos. Doy gracias a Dios por esta oportunidad de vida que nos regala, tanto a usted, señor oyente, amigo, hermano, como también a mi vida. Pido que nos unamos en oración para comenzar esta maravillosa clase. Buen Dios, Padre bendito, grande, poderoso, maravilloso, te doy gracias, Señor, por esta grande oportunidad. Le ruego, como siempre, Dios mío, que usted nos ayude a entender su palabra. Que bendiga a todas las personas que se interesan por estudiar, por aprender, por descubrir los grandes tesoros que hay a través de esta maravillosa palabra que nos has dejado. Bendígalos, ayúdelos, levántelos, anímelos, Dios. Se lo pido en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Dios mío, porque este es un gran privilegio que usted me permite. Bendito Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bien, amados, nosotros estamos comenzando en este día el capítulo 9 del libro de los Romanos. Y antes de comenzar, yo quiero dar un breve resumen de lo que nosotros hemos estudiado del capítulo 1 al capítulo 8 que terminamos en la clase anterior. En este capítulo, en este libro del capítulo 1 al 8, Pablo presenta y habla y enseña de la gloriosa protección que Dios nos da. Y también hace un énfasis en la fe, también enfatiza sobre la salvación, cómo Dios trata con el hombre cuando se encuentra perdido, pero cuando viene a Cristo, la transformación que Cristo lo hace a través del Espíritu Santo. También Pablo trató sobre la doctrina y también nos dio una gran enseñanza sobre la seguridad de Dios para con el hombre, de los que están en Cristo. Y todos estos hemos aprendido desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8. Pero ahora vamos a cambiar completamente los temas que hemos tenido que hablar y vamos a comenzar el capítulo 9. Y en este capítulo 9, Pablo presenta la escatología de la Biblia, podemos decirlo así, y encontramos a un Pablo que muy preocupado. En este capítulo completamente vemos a un Pablo, a una persona que está desesperado por su pueblo, por sus hermanos los israelitas. Y aquellos que no han tenido todavía ese encuentro con Jesucristo. Y al mismo tiempo, Pablo va a presentar el pasado de Israel y su fracaso. Para comenzar este capítulo vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2 del capítulo 9 del libro a los Romanos. Dice la palabra del Señor: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Al decir Pablo, verdad digo en Cristo, está apoyando aún más su énfasis y lo hace evidente al poner al Espíritu Santo como testigo. Pablo
da la completa seguridad de que él no está mintiendo la expresión que él está diciendo. Y quizás en estos dos versículos no vamos a entender mucho por qué Pablo toma como testigo al Espíritu Santo. Y es porque en el versículo 3 él hace unas declaraciones un poquito como preocupantes y dudosas, pero vamos a ver que Pablo está diciendo que yo no miento, aunque esto parezca increíble, lo que estoy por decir. Pablo expresa un sentir de tristeza, de dolor, de gran dolor en su corazón al mirar la dureza de sus hermanos, de su pueblo, donde él, de sus compatriotas, de ver cómo no quieren recibir el Evangelio, cómo rechazan el Evangelio, cómo ponen excusas, levantan argumentos y tratan de culpar a todo el mundo y no reconocer la condición de ellos. Y por eso Pablo pone como evidencia, como testimonio, como testigo al Espíritu Santo de lo que él está por expresar. Vamos a leer el versículo 3 del capítulo 9 de Romanos. Porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes, según la carne. Pablo está expresando que dicen en otras palabras, que él desearía hacer cualquier cosa, que él estaría dispuesto aún a ser anatema. Anatema quiere decir separado, puesto aparte de Cristo, alejado, quitado de la presencia de Dios. Y él dice, yo estaría dispuesto a hacer eso con tal de que mis parientes, de que mis compatriotas, de que mis hermanos pudieran alcanzar y ver lo que yo obtuve, lo que yo quitar esa venda de esa realidad en la cual ellos estaban viviendo. Y por esa razón él estaba expresando en el versículo 1 y el versículo 2, que dice, de verdad les digo, y esto no miento, y pongo como testigo al Espíritu Santo de que la tristeza que hay en mí me causa este dolor, esta angustia, esta separación de ver a mi pueblo, de ver a mis compatriotas perdidos sin fe y sin esperanza. Y yo estoy dispuesto a cualquier cosa. Veamos que, por ejemplo, en el libro, y aquí nosotros tenemos un gran ejemplo de otro personaje que casi expresó estas mismas palabras, pero en otro tiempo. Veamos en Éxodo capítulo 32 y leamos el versículo 32 al 34. Aquí hablamos de un hombre. Vamos a leer primero y así yo explico. Capítulo 32 y versículo 32 y vamos a leer hasta el 34. Que perdones ahora su pecado y si no, raeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho. He aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Aquí vamos un poquito a bajar la historia, por eso es que Pablo está presentando ahora el Israel en tiempos pasados y el tremendo fracaso que tuvieron. Moisés intercedió por el pueblo que pecó y dice, mire, pidiendo el ser borrado del libro. Pero vemos lo que Dios dice que lo hace, lo hace. Esta
expresión que Moisés dijo era porque el pueblo de un momento a otro quedaron solos mientras Moisés subió al monte y ellos se apartaron de Dios, cometieron semejante desobediencia y, y ellos fueron en contra de Dios al formar, al crear un ídolo, un becerro y adorarlo, porque pensaron que Moisés no iba a regresar y que se quedaron solos y no entendieron el poder de Dios, no lo recibieron, no miraron y aún pasando todo lo que pasaron mientras estaban en Egipto, aún mirando cómo Dios dividió el Mar Rojo, aún mirando muchas cosas, ellos no entendieron el poder de Dios y lo que Dios estaba haciendo con ellos. Mas, sin embargo, cuando Dios anuncia que va a castigar, Moisés se pone ahí al frente y le dice, ráeme, o sea, bórrame del libro, pero por favor, ten misericordia, no castigues más. Sin embargo, Dios le da la contestación y le dice, al que pecó, yo lo quitaré del libro, porque lo que hay que hacer, hay que hacer. Y esta misma expresión, en otro tiempo, después de miles de años, Pablo está expresando su gran deseo, que aún sabiendo, mire, aún sabiendo que el pueblo judío lo odiaba, lo querían matar, lo consideraban como su peor enemigo, y era su propia gente. Pero Pablo sabía y conocía la condición espiritual de ellos, que no querían recibir nada del evangelio y querían vivir en su fariseísmo, en su forma de fariseístas, dando a entender a la gente que ellos eran los mejores que estaban sirviendo a Dios y que todos los de afuera estaban mal. Pero vemos también que en Jesús hay el gran ejemplo de los ejemplos. Su gran amor por toda la humanidad, que aún muchos le han dado la espalda, pero Él, en su gran amor, vino a morir en una cruz para poder salvar a la humanidad que estaba perdida. Y esto nos enseña que, aunque Pablo tenía estas buenas intenciones, no era ya necesario, porque ya Jesucristo lo hizo por todos ellos y por todos nosotros. Pero en sí, el amor que tenía Pablo, la desesperación que tenía Pablo al ver su gente, sus amigos, sus conocidos, los que estaban en el Sanedrín, los que participaban en la sinagoga y Pablo los conocía, y de verlos así perdidos en ese fariseísmo que vivían, en esa gran mentira, a Pablo le dio mucha tristeza. Y por esa razón él expresa este gran deseo. Y bueno, nos da una enseñanza a nosotros, que en nosotros debe de haber este gran angustia, dolor, a ver cómo la nación, cómo el país, muchas veces como los familiares no quieren saber de Dios. Tiene que dolernos, tiene que causar dolor, tristeza. Y no desear que, bueno, que nos borre del libro, sino tirarnos de rodillas y clamar y gemir y llorar para que Dios haga la obra en toda la gente, que muchas veces nos encontramos en la calle, que muchas veces vemos gente que se pierde haciendo cosas que verdaderamente ofenden a Dios. Debe de causarnos dolor ver la nación donde nosotros vivimos, donde nosotros estamos, cómo se pierde, cómo viven la vida
fuera de Dios. Vamos a leer el versículo 4 y el versículo 5 del libro de los Romanos capítulo 9, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. El apóstol Pablo nos presenta quiénes son los israelitas. Pablo menciona aquí en este versículo 4 todas las grandes y maravillosas beneficios que tiene esta nación. Y en realidad, él en este versículo 4 y versículo 5 está dando una lista que son 8 beneficios de los cuales este pueblo ha sido bendito. Número 1. A Israel le pertenecía la adopción, que es lo que primero Pablo está expresando. Y tenemos la cita bíblica en el libro de Éxodo, capítulo 4, y vamos a leer el versículo 22, que nos dice la palabra de Dios sobre este tema, porque es un tema que a veces nosotros no lo hemos aprendido y ahora tenemos esta bendita oportunidad. Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Esto es la adopción. El pueblo de Israel, antes de que Dios los tomara, los separara, llamara a Abraham para que saliera de Ur y le dio la promesa de formar de sus lomos un pueblo diferente, no era nadie. Era un pueblo sin pueblo, digámoslo así. Pero cuando Dios toma y separa, mire, lo adopta. Y aquí vemos que Pablo comienza a descifrar estas bendiciones. Dice: Israel es mi hijo. Tengamos presente esto, que en ese momento, cuando Israel no era más que un poco grupo de esclavos en un país extranjero. Era cuando estaban esclavos en Egipto. Dice: la adopción era parte no para para un solo individuo. Era parte para una nación completa. Y Dios llamó mi hijo. No estaba refiriéndose a una sola persona, sino a una nación completa. Tenemos 2 citas bíblicas para que nosotros podamos aprender un poquito más de lo que aquí hablamos con el tema. Tenemos a Deuteronomio, capítulo 7, y vamos a leer el versículo 6. Dice así: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para ser un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Qué hermoso es esto. Dios le dio la promesa a Abraham. Y mire, ahora vemos que ya pasaron mucho tiempo y se encuentra este pueblo en Egipto, pero aquí nuevamente toma la palabra para darles esta y recordarles lo que Dios había hablado hace mucho tiempo atrás. Oseas capítulo 11 y versículo 1
dice la palabra del Señor. Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto y he aquí la gloria de Jehová apareció en la nube, la presencia, la Shekinah, esa bendita presencia de Dios. Qué lindo, qué maravilloso, cómo ellos pudieron experimentar esa presencia divina, ese resplandor de la presencia de Dios. También tenemos en Éxodo capítulo 24 y versículo 16. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí y la nube lo cubrió por 6 días. Y el séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube. La presencia divina, esa majestuosa presencia de Dios. Qué hermoso es esto. También tenemos en Levítico capítulo 9, vamos a leer versículo 23. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Es decir, que esa bendita presencia del Señor se demostró, fue manifestada solamente a este pueblo. Ninguna otra nación tuvo ese privilegio. Y de eso es lo que estaba hablando Pablo en este capítulo 9 del libro de los Romanos. También, número 3, a Israel le pertenecía el pacto. Dios hizo una serie de pactos con Israel. Y yo voy a dar citas bíblicas y voy a dar el tema y usted por favor preocúpese por tomar las citas bíblicas y leerlo en su casa porque a mí no tengo suficiente tiempo para que yo pudiera hablar de cada cita bíblica en este tema del pacto que Dios hizo. Primeramente vemos en Génesis capítulo 9, versículo 9. Y voy a leer para así nosotros podamos entender un poquito. He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. Versículo 11. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Versículo 12. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por los siglos perpetuos. Y el versículo 17 dijo, pues Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Este pacto fue hecho entre Dios y los descendientes de Noé y sus hijos. También vamos a ver el pacto abrámico que se encuentra en Génesis capítulo 17 y versículo 7, que dice: y estableceré mi pacto entre mí y ti y tus descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Este es el pacto abrámico. Ahora vamos a leer el pacto mosaico. Se encuentra en Éxodo capítulo 19. Vamos a leer y versículo 5 al versículo
8. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová les había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron a todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Este es el pacto mosaico, el pacto davídico de David. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 12 y versículo 13. Y también segunda de Samuel, capítulo 22 y versículo 51. Y también podemos encontrar en Lucas, capítulo 1, versículo 32, 33. Y aquí podemos ver en Isaías capítulo 9, versículo 6 y versículo 7. Este pacto prometía una casa eterna, dinastía, un trono eterno, un reino eterno y la venida de Cristo, el Hijo de David. Por favor, anoten las citas bíblicas. Es muy importante que ustedes puedan leer en su casa. Hay muchísimo material para que nosotros podamos aprender. Número 4. A Israel le pertenecía la promulgación de la ley mosaica. Eso lo encontramos en Éxodo capítulo 19 y el capítulo 20. Y también vamos a leer en Jeremías capítulo 31 y versículo 33. Dice la palabra del Señor. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Aquí es donde que Dios, mire, Dios les dio la palabra, la ley. Pero lamentablemente este pueblo aumentó, hizo cosas de las cuales Dios no les dijo que hicieran y se han desviado. Eso es lo que Pablo está tomando este punto. Vamos a seguir adelante con este estudio. Tenemos que seguir tratando estos puntos. Son 8 puntos los que nombra Pablo de las bendiciones que le correspondían, que le corresponden al pueblo de Israel. Y cada punto tiene citas bíblicas en las cuales nosotros tenemos que corroborar lo que se está enseñando. Pero nos quedamos aquí, en el versículo 4 del libro a los Romanos, y queremos que sigamos estudiando, siga leyendo en su casa. Siga leyendo el versículo 5. Y nosotros vamos a seguir estudiando este tema. Yo estoy muy agradecida de parte de Dios porque aprendemos tantas cosas y es muy importante para el crecimiento espiritual. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Nos vemos la próxima semana y seguimos con este tema. Bye bye.